muchísimas gracias a Mayéutica por darme esta posibilidad de compartir eh, entre distintas fronteras qué es lo que está pasando aquí legalmente y en qué estado está la legislación argentina de los jóvenes en conflictos con la ley penal. Un tema por demás polémico y por demás rico para el debate y para el intercambio de ideas que espero con estas palabras que les voy a hacer llegar sea de suma utilidad. Mi nombre es Carolina Morales de Danús. Soy profesora adjunta de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, donde empecé mi recorrido hace ya bastantes años y pasé por todos los cargos de la carrera docente hasta llegar al que ostento como profesora adjunta, cargo que gané por concurso, un concurso interno de la cátedra. Asimismo, soy defensora pública de instrucción en este momento, es decir, que me ocupo de la primera etapa del proceso penal juvenil en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, esta es mi presentación, un poco como para que sepan, que quiera ver mi currículum es público, o sea, no me gusta hablar mucho de mí misma, sino más bien esto, el transmitir conocimientos y que sea rico. En esta oportunidad vamos a hablar del régimen legal para jóvenes en conflicto con la ley penal argentina. Como ya dije, es una ley muy polémica. Y es polémica porque la materia en sí misma es polémica y suele ser atacada la infancia, la adolescencia, desde muchos núcleos sociales que suelen atribuirle a los niños y a los adolescentes gran parte de esa responsabilidad cuando se produce el delito, pero sin ver quizás algunas otras cosas que tienen que ver con la inacción del Estado. Un Estado que tiene que hacerse cargo de la infancia y de la adolescencia mediante políticas sociales, familiares y educativas que no sean deficientes para evitar que se llegue al delito. La ley penal argentina en materia de infancia y adolescencia es la ley número 22.278, una ley que se sancionó en el año 1980, en la cual nuestro país cursaba una feroz dictadura militar. Sin embargo, con el devenir democrático, esta norma fue ratificada por el Congreso Nacional, las autoridades legislativas, cuando asume el primer gobierno democrático después de esta dictadura, ratifican los decretos leyes de la gestión dictatorial. Se trata de una ley con características peligrosistas, tiene una naturaleza tutelar indiscutible y por ende es anacrónica si se la compara con el sistema de garantías imperante a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, que esto tuvo lugar en el año 1989. Después, con posterioridad, la Convención sobre los Derechos del Niño es ratificada y incorporada al sistema constitucional en el año 1994, cuando se incorporan el resto de los pactos internacionales al bloque de constitucionalidad en el artículo 75, inciso 22. La ley que primariamente incorpora la ley, Convención sobre los Derechos del Niño a nivel interno en el año 1989, es la ley 23.489. Eh, Ambas normas, tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley 22.278, vigente desde aquel momento, tienen postulados que son incompatibles entre sí. Yo en mis clases a los alumnos les suelo decir que es como mezclar el agua y el aceite, porque mientras la Ley 22.278, propicia un sistema peligrosista propio de un derecho penal de autor, la Convención sobre los Derechos del Niño propicia un sistema de garantías, donde el niño es sujeto de derecho y no objeto de derecho del Estado, de los padres, de los jueces, donde realmente, si nosotros analizamos qué es lo que puede el juez bajo el amparo de la ley 22.278, vamos a ver un niño que es objeto. Estamos hablando del agua y del aceite. Esto no lo digo yo tampoco, lo dice casi toda la doctrina, o sea, no, hoy por hoy la doctrina es pacífica en aceptar esta incompatibilidad. Sin embargo, los legisladores, por alguna razón,
más allá de que se dan debates actualmente en la sociedad para tratar de bajar la edad de imputabilidad, yo creo, estoy convencida de que esos debates se pierden en ver cuánto es la edad legal por la que tienen que responder los niños, o a partir de cuándo tienen que responder los niños, se pierden otras situaciones que son realmente importantes. Em, Hubo planteos sobre inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. Realmente muchos planteos porque realmente, lamentablemente, el público de los juzgados de menores, se llaman juzgados de menores, todavía no ha cambiado la vieja denominación, y el público del juzgado de menores, la verdad que va creciendo, va en aumento. Y hubo muchos planteos, algunos muy ricos, que llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que giraron en torno a, pero a temas muy puntuales, a temas vinculados a la perpetuidad de la sanción, que nuestro ordenamiento, después lo voy a leer textual, nuestro ordenamiento permite la aplicación de una pena perpetua a un menor de edad, y de hecho la Corte Interamericana sancionó a la República Argentina en el fallo Mendoza hace ya más de una década por este tipo de legislación. Entonces, uno de los planteos que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación allá por el año 2005, estamos hablando de ya casi 20 años, fue por el tema de las penas a perpetuidad, en donde la Corte se pronunció, tuvo posibilidad de hablar del principio de culpabilidad y de la necesidad de la aplicación de una pena disminuida a los menores de edad, pero no se pronunció por la inconstitucionalidad, que en definitiva eso era lo que tenía de ser, desde mi punto de vista. Otro de los planteos que llegaron a la Corte fue por el tema de la internación o la privación de la libertad de los niños no punibles, es decir, aquellos que no llegaron, que no tienen 16 años de edad. Está en la fecha límite, la fecha de inicio de la responsabilidad penal juvenil en nuestro país, que, si se me permite una reflexión, es lo único bueno que tenemos, que es una edad de imputabilidad bastante alta y que de hecho fue destacado esta característica por la Comisión y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, otra de las cuestiones relevantes sobre la que tuvo posibilidad de expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el año 2017 es sobre la viabilidad o no de el recurso de revisión, que es un instituto propio del régimen penal juvenil, que surge del artículo 25 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y que la Corte, lamentablemente, tampoco ahí fue demasiado categórica al reconocer, si bien reconoció la necesidad y la constitucionalidad de este derecho, también dijo que al no haber una norma que así lo regule, este derecho no podía regularse, no podía aplicarse, porque los jueces no podían convertirse en autoridades que legislen. Bueno, esta es una pequeña introducción que yo me permito dar sobre el sistema actual, y en adelante voy a desarrollar algunas cuestiones características de la ley penal juvenil en la República Argentina, que obviamente son puntos sobresalientes que tienen que ser merituados por nuestras autoridades al momento de evaluar una nueva ley, una reforma. Eh, entonces, bueno, digamos, la exposición va a girar a cuáles son estas características de la ley 22.278, mirándolo de cara a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y estas características sobre las que a mí me interesa reflexionar es la respuesta que da el Estado argentino frente al delito. Esta respuesta, que por otra parte tiene una característica, que es la inexistencia del el fin socioeducativo, que está reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño como una cuestión natural propia del régimen penal juvenil. Como dije también, la inexistencia del recurso de revisión, y lo que me refería al principio como un aspecto positivo, entre comillas, es la edad de imputabilidad, que esta es una característica propia del régimen penal argentino y constituye una de las más altas, no solo de la región, sino del mundo. En cuanto a la edad de imputabilidad, tenemos que reconocer
que tal como lo preceptúa la Convención sobre los Derechos del Niño, fijar la edad de imputabilidad es una potestad exclusiva de los estados. Esto conforme al artículo 40, apartado 3, inciso A, en donde se sostiene que son los estados quienes deberán establecer una edad mínima que presuponga que por debajo de la misma los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales. Esto obviamente es una decisión arbitraria, si se quiere, y entre comillas, por parte de los estados. Es una decisión arbitraria porque cada estado determina a partir de qué momento va a querer actuar. Y en general tiene que ver con lo que el estado piensa de la capacidad progresiva que tienen los chicos, esta capacidad progresiva que está reconocida también en la Convención sobre los Derechos del Niño, y de esta personalidad de información que a partir de una determinada edad les permitiría no solo saber lo que está bien y lo que está mal para el Código Penal, sino también sabiendo que la conducta es una conducta prohibida, puedan adaptar o puedan adecuar su conducta conforme a la norma, es decir, tener una capacidad de culpabilidad, si bien disminuida, pero una capacidad de culpabilidad que legitime o que permita que ese reproche que se le haga sea legitimado. En la República Argentina, como dije, la edad de imputabilidad es a los 16 años y es una de las pocas cosas buenas que nos reconoce el sistema interamericano. Y esto lo hizo la Corte Interamericana concretamente en el fallo Mendoza. Por debajo de esa edad, el derecho penal nada tiene que hacer. Nada tiene que hacer. O sea, no puede ocuparse del menor de 16 años porque no hay delito, no hay ilícito. Después veremos a qué rama del derecho le corresponde ocuparse de la persona que comete una conducta antijurídica por debajo de la edad de imputabilidad. Este fue un tema muy importante, como dije, de uno de los fallos que nombré al principio, que abordó nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde tuvo que resolver si se declaraba o no la inconstitucionalidad de la Ley 22.278, frente al planteo de una fundación que introdujo un habeas corpus colectivo pidiendo la liberación de todos los menores no punibles. ¿Por qué se sucedió esta situación? Porque la ley 22.278, si bien fija una edad de imputabilidad respondiendo y en este caso estando más o menos acorde al mandato de la Convención, ejerciendo su potestad como el Estado, permite, ya lo vamos a ver más adelante, permite que el Estado, a través de los jueces, dispongan restricciones ambulatorias o restricciones de otro tipo por razones de conducta peligrosista, por razones tutelares. Y no puede haber una restricción de un derecho constitucional reconocido por razones cautelares o por razones peligrosistas cuando no existe o la persona no llegó a la edad para poder hacerse responsable. Y este fue el planteo de este habeas corpus colectivo, que en primera instancia fue rechazado, y en la Cámara, la Fundación Sur se llama este fallo, y en segunda instancia la Cámara, en ese momento la Cámara de Casación Federal, decretó la inconstitucionalidad de la Ley 22.278 por violar un montón de garantías, básicamente por reconocer que era un derecho penal de autor que se contraponía con la Convención sobre los Derechos del Niño, por violar el principio de legalidad, por violar el principio de que la privación de la libertad tiene que ser el último recurso, por violar el principio de mínima intervención. Es decir, todos derechos que están reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño que la Ley 22.278 no contiene. Al momento que este fallo de la Cámara Federal eh, tiene que ser revisado por un recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina reconoce lo que se llama una tensión. Si bien dice, bueno, la declaración de inconstitucionalidad es un remedio muy severo para una nación y tiene que ser en casos excepcionales.
Acá se puede dar una interpretación, puede existir una interpretación armónica entre la ley 22.278 y la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto no necesariamente se remedia declarando la inconstitucionalidad, porque además se necesita la ley 22.278 para resolver determinados casos. Y desde ese momento, ya también con Maldonado, cuando tuvo que resolver el tema de las penas a perpetuidad, eh, la Corte, toda la jurisprudencia habla de una interpretación armónica eh, entre la ley 22.278 y la Convención sobre los Derechos del Niño. Es una interpretación armónica que se da, lamentablemente, y yo digo que la jurisprudencia argentina hizo mucho más por las garantías de los jóvenes y los adolescentes que el Poder Legislativo, porque lamentablemente han pasado años y años, y yo desde que soy alumna de la Universidad de Buenos Aires escucho críticas desde distintos ámbitos a esta ley penal juvenil y no se produce un cambio acorde a la convención. Como dije al principio, siempre el debate se pierde en ver eh, si son 16 años o son 14, cuando en realidad el problema de fondo es otro. También es cierto que el qué hacemos con el niño que no ha llegado a su edad de imputabilidad y comete un delito, generalmente, sobre todo si es grave, es un tema muy importante. Es un tema que genera mucha polémica, no solo desde lo jurídico, sino también de otros ámbitos de la discusión. Muchos ordenamientos reconocen la necesidad de aplicar una medida socioeducativa aún en estos casos. Y yo tengo, bueno, determinada cautela con este tipo de títulos que a lo mejor también encubren eh, restricción de derechos. El problema con estas medidas es advertir cuál sería el límite para la aplicación, sobre todo teniendo en cuenta a nivel interno, a nivel de la República Argentina, que la ley 22.278 habilita la restricción por causas asistenciales. En efecto, y esto me voy a permitir leerlo textual, el último párrafo de la ley 22.278 del artículo primero, que se refiere a, bueno, a la edad de imputabilidad, establece que si de los estudios realizados resultare que el menor se haya abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presenta problemas de conducta, el juez dispondrá definitivamente del mismo por auto fundado, previa audiencia, perdón, de los padres, tutor o guardador. Este dispondrá previa audiencia de los padres, tutor o guardador puede restringir derechos, puede restringir la libertad. Y esto es inaceptable y es necesario una norma acorde a los tiempos que corren que le den un giro de garantías a aquel joven en conflicto con la ley penal que no llegó a los 16 años. Por supuesto que el Estado tiene que intervenir, pero no tiene que intervenir desde el poder punitivo. En otros ordenamientos, asumo, bueno, en América Latina existen, asumo que hay también medidas, hay que ser muy cauteloso, sobre todo si decimos que son medidas socioeducativas que restringen derechos. El artículo el artículo primero de la ley 22.278 establece claramente que no es punible quien no cumplió los 16 años de edad, ni tampoco quien no cumplió los 18 años de edad respecto de delitos que tengan una pena inferior a 2 años o que prevean multa o inhabilitación. Aún en este caso, y esto es lo peligroso del sistema argentino, el juez puede disponerlo provisionalmente, como lo leí anteriormente. Va a proceder a la comprobación de los delitos y tomará un conocimiento directo del menor, de los padres, del guardador. Puede ordenar informes, es decir, el juez penal, quiero puntualizar esto, es el juez de menores, digamos. Podemos abordar el tema desde otro lugar, pero normativamente la ley le da intervención, es decir, legitima la intervención del juez penal juvenil. En caso de ser necesario, y esto lo dice la propia norma, pondrá al menor en lugar adecuado para su mejor estudio,
durante el tiempo indispensable. Es decir, que tampoco hay un límite temporal a esta restricción. Es una medida de seguridad, claramente. No está determinada en el tiempo y dura esta medida, o podría durar esta medida de seguridad, el tiempo que el juez establezca, o mediante los informes que se le practiquen, el tiempo que dure la peligrosidad del niño. Como todo derecho penal de autor, los términos de peligrosidad o cuidado, bueno, van a depender mucho de la discrecionalidad de los jueces. La ley 22.278 en la Argentina le da un gran poder al juez. Y esto no lo digo yo, lo dice la Corte, lo dijo en Maldonado, que es el precedente del año 2005, donde tuvo que expedirse sobre la constitucionalidad de las penas perpetuas. Lo dijo también en el fallo que estoy comentando sobre el amparo colectivo, Fundación Sur, y lo reconoce toda la jurisprudencia. Ahora, mientras la jurisprudencia reconoce una determinada situación, la legislación continúa estática. La legislación estática, digo, en función de las obligaciones que tiene el Poder Legislativo. Los rasgos tutelaristas amparados en la peligrosidad del niño le dan un gran poder al juez de menores que hay que tener muchísimo cuidado, porque el poder bien usado no es problemático. Ahora, cuando el poder se extralimita, es peligroso, sobre todo cuando se respalda mediante una norma vigente. Otra de las características que me interesa comentar de la ley penal argentina, la ley 22.278, y compararla con la Convención sobre los Derechos del Niño, es la respuesta que da frente al delito. ¿Qué hace el Estado argentino frente al joven que delinquió? Esto no es un detalle menor, un detalle de mucha importancia. Eh, Digo, a ver, ¿por qué es muy importante saber? Porque, bueno, de la respuesta que dé el Estado frente al delito, vamos a poder hablar o no si se cumplen los fines de la convención. A ver si estoy acá. Sí, perdón, pensé que no, que se había cortado la transmisión. Bueno, me permito destacar que la Convención sobre los Derechos del Niño establece un fin socioeducativo de la pena. Establece un fin eh, que tiene que ver con una naturaleza de prevención especial de la pena. Es una pena que se aplica como último recurso, es una pena que se aplica siempre bajo el tiempo el menor tiempo posible, el menor tiempo que proceda. Y además, la Convención sobre los Derechos del Niño establece un montón de salidas alternativas, no solo el proceso, sino alternativas a la pena privativa de la libertad, respondiendo a un principio de mínima intervención, de no, perdón, un principio primero de no judicialización, es decir, que el niño quede por fuera de lo que es la institucionalidad del derecho penal, y en el caso de que tuviera que intervenir en las instituciones jurisdiccionales, que esa intervención sea mínima. Si esa intervención mínima no es suficiente, bueno, y si hubiera que aplicarle una pena, la pena tiene que ser por el menor tiempo posible, sometida a revisión periódica. Y la respuesta frente al delito que nosotros en la República Argentina tenemos es la única respuesta que tenemos es la pena privativa de la libertad. Se han adaptado algunos institutos que fueron pensados para el sistema de adultos, como la suspensión del juicio de prueba, e institutos de conciliación y mediación, que en realidad son formas de extinguir la acción, y que si bien la jurisprudencia en este trabajo de armonizar los preceptos de la Ley Penal Juvenil con la Convención sobre los Derechos del Niño ha aplicado y aplica felizmente, analógicamente, los preceptos del Código Penal argentino para salir alternativamente al proceso, ya sea con una suspensión de juicio de prueba o extinguiendo la acción mediante el acercamiento entre el autor y la víctima en una conciliación, no responde a los principios de especialidad
de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y no responde porque se piensa, se adapta una ley para adultos a la realidad del niño, que es totalmente distinta. ¿Por qué digo que la pena privativa de la libertad es la única respuesta en el sistema interno? Bueno, porque el artículo cuarto de la ley 22.268, perdón, dice que la imposición de la pena respecto, y lo estoy leyendo textual, la imposición de la pena respecto del menor a que se refiere el artículo segundo, es decir, los menores punibles, estará supeditada a los siguientes requisitos. Que previamente haya sido declarada su responsabilidad penal y la civil si correspondiere, conforme a las leyes procesales, a las normas procesales. Dos, que haya cumplido los 18 años de edad. Tres, que haya sido sometido a un periodo de tratamiento tutelar no inferior a un año, prorrogable en caso de ser necesario hasta la mayoría de edad. Una vez cumplidos estos requisitos, si las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, el resultado del tratamiento tutelar y la impresión directa recogida por el juez hicieren necesaria la aplicación de una sanción, así lo resolverá pudiendo reducirla en la forma prevista para la tentativa. Esto es clarísimo. Nuestra legislación prevé tres salidas, pero estas tres salidas giran en torno a la privación de la libertad o no. La primera salida es la aplicación de una pena como si el niño fuera adulto. Perdón. Es decir, permitiéndose un código penal con normas pensadas para la persona que cumplió ya los 18 años de edad. La segunda situación, la segunda posibilidad, es que esta pena se reduzca en 2/3, es decir, en la forma en la que se reduce la tentativa. Y la tercera posibilidad es una absolución, es decir, una excusa absolutoria en donde, por más que haya una declaración de responsabilidad, si el tratamiento tutelar, es decir, un tratamiento que tiene como eje el comportamiento posterior al delito positivo, se da la absolución del niño en el proceso penal. La segunda alternativa que yo les mencioné, que es la reducción en los términos de la tentativa, es lo que generalmente es el principio general que está ocurriendo hoy en el ámbito de la capital federal, en Buenos Aires, y en la mayoría de las provincias. Esto, insisto, es un logro de la jurisprudencia a partir del fallo de la Corte que mencioné de Maldonado, cuando tuvo que pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la aplicación de penas perpetuas a menores de edad, y también es una consecuencia de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Mendoza, que sancionó a nuestro país por la aplicación de penas perpetuas y otras violaciones a derechos humanos a niños que cometieron un delito cuando no habían cumplido los 18 años de edad. Y digo que es un logro de la jurisprudencia porque, como acabo de leer, la norma que rige esta forma de sancionar a los niños permitiría la aplicación de una pena como si fuera adulto. Hoy en día se está aplicando la reducción de esta pena, entendiendo que el joven, el menor de edad, tiene una capacidad de culpabilidad reducida, es decir, no es lo mismo, no tiene la misma capacidad de culpabilidad que un adulto. Y esto, insisto, es un logro de la jurisprudencia, pero lamentablemente esta es la única salida que tenemos. Tenemos que ver si se aplica o no se aplica una pena privativa de la libertad y no hay otra alternativa posible. Algo que la reemplace, algo que sea menos invasivo, algo que sea más educativo, algo que sea más este, productivo. Eh, Digo, a ver, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37, inciso A, es clara. Dice, que ningún niño sea sometido a torturas, a malos tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua ni posibilidad de excarcelación por delitos cometidos a menores de edad. Y esta fue la discusión que giró en torno a ver si nuestro sistema era constitucional o no. Y bueno,
nada, si bien no se declaró la inconstitucionalidad, se logró concientizar y, digamos, enriquecer la jurisprudencia para que a futuro no se apliquen eh, penas privativas de la libertad a perpetuidad. Como dije al principio, el que exista una pena privativa de la libertad como último remedio me lleva a la tercera característica, que obviamente son muchas, pero en esta exposición me lleva a pensar en la tercera característica relevante de la República Argentina, de la legislación de la República Argentina en jóvenes y adolescentes, que es que la Ley Penal Juvenil, en la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene un fin socioeducativo en su artículo 40. El artículo 40, me permito recordar, que dice que los Estados partes reconocen el derecho del niño de quien se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, y en que se tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y que éste asuma una función constructiva en la sociedad. Esto es clave. Acá la Convención sobre los Derechos del Niño nos está diciendo a todos los estados que quiere que el niño que cometió un acto ilícito se reintegre y asuma una función constructiva en la sociedad. Esto claramente no puede, es incompatible con hablar de penas si hablamos de penas de larga duración, porque la reintegración tiene que ser progresiva, o sea, quizás no inmediata, pero este es el fin último que tiene la convención. Sin embargo, la sanción aplicable al menor de edad que se desprende en nuestro ordenamiento, bueno, al permitir penas de larga duración, aun si se reducen en los términos de la tentativa, es incompatible con el fin, esta prevención especial, este fin socioeducativo que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, además, los niños tienen un derecho que, bueno, para mí es el derecho por demás característico de, de la materia, que es el derecho, el principio de especialidad, que está reconocido en el artículo 40, inciso 3, es decir, este principio de especialidad que le impone a los estados el deber de tomar todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicas para que los niños de quienes se alegue que han infringido para los niños de quienes se alega que han infringido las leyes penales. No tenemos leyes específicas, tenemos una ley que se adapta, el Código Penal que se adapta al niño mediante una sanción reducida. Entonces, bueno, hay que repensar qué alternativa legislativa podemos darle a esta ley 22.278 que nos rige. Hay que pensarla a futuro y hay que pensarla con fines de resocialización y con fines de prevención especial. Esto es una característica de la materia que se distingue de los adultos. Nosotros en materia de adultos podemos hablar de una prevención general, o una prevención general ya sea positiva o negativa. En el caso del niño no. En el caso del niño el derecho penal tiene que reaccionar con una prevención especial de las penas. Y esto me lleva eh, a pensar y a enlazar eh, la, otra de las características de la ley penal juvenil en la República Argentina, que es la inexistencia del recurso de revisión. ¿Por qué yo digo que el fin preventivo especial de la pena es una característica del régimen penal juvenil? Bueno, en primer lugar, como dije, es una característica de la pena porque la Convención sobre los Derechos del Niño establece un fin, en el artículo 40, de lograr de que el niño que ha infringido las leyes penales logre una función constructiva en la sociedad. La segunda, la segunda razón por la cual digo que el fin es preventivo especial es porque la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 25, recepta el recurso de revisión. Y este recurso de revisión, si bien en la Convención
no está redactado en el ámbito en donde se ocupa del niño en conflicto, es decir, entre el 37 y 40, el artículo 25 habla de la obligación que tienen las autoridades de revisar toda privación de la libertad. En general, en rigor de verdad, habla de internaciones y en muchos ordenamientos la palabra internaciones es equiparada a privación de la libertad. De hecho, nuestra jurisprudencia ya lo ha dicho, incluso hace mucho tiempo ya, el hablar de que la internación, como nosotros llamamos a la privación de la libertad de los menores de edad, es privación de la libertad. De hecho, la Corte también ha dicho, refiriéndose a estas denominaciones, que también son eufemismos. Pero en definitiva, y a lo que quiero, lo que me interesa destacar, es que este recurso de revisión, esta obligación que tienen las autoridades de revisar a ver que si un niño está internado, ya sea por razones mentales, por razones físicas, o razones preventivas, o razones penales también, analógicamente, está mucho tiempo, esto tiene que revisarse periódicamente. ¿Y qué dice la jurisprudencia, alguna jurisprudencia de, bueno, Uruguay tiene algunas cuestiones muy ricas en este sentido, al decir que tiene que cesar? Ahí donde, y lo dice también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Observación General 24, al referirse a este recurso de revisión. Ahí donde se compruebe que el fin constructivo en la sociedad, que es el fin de la convención, se ha logrado en un niño en conflicto con la medida que fuera, sobre todo si es privación de la libertad, la decisión, la pena tiene que ceder. Y por esto es que es prevención especial. O sea, la pena es lo que le sirva al autor. Cuando el autor no necesite más esta pena, que viene de la mano del principio de revisión, y que esto los jueces de ejecución, sobre todo, son los obligados a verificar, a ver cómo evoluciona la sanción que se le aplique a un menor de edad, bueno, ahí la sanción tiene que cesar. Y la sociedad, no importan los intereses que tenga la sociedad, si la sociedad tuviera, por ejemplo, un interés retributivo, que si hoy averiguamos o si hoy indagamos, es el fin que tiene la sociedad, lamentablemente, no solo para los niños, jóvenes y adolescentes, sino para toda persona que tiene un traspié con un delito, el fin que nosotros podemos percibir, sobre todo lo que se deduce de la opinión pública, es un fin retributivo. Pero bueno, más allá de eso, el fin que corresponde y el fin que se deduce de la Convención sobre los Derechos del Niño es un fin preventivo especial que no se puede cumplir, porque una vez aplicada la pena, la sanción se tiene que cumplir en su totalidad y puede llegar a plantearse alguna salida anticipada de la pena bajo determinadas condiciones, condiciones que tienen que ver con cumplimiento de los eh, estatutos carcelarios, incluso también con que se escuche a la víctima, es decir, con cosas que no tienen que ver con la materia penal juvenil en sí misma. Eh, Me parece que es importante reflexionar sobre estos tres aspectos centrales de nuestra legislación, de la ley 22.278, es decir, puntualizar mucho cuando, si queremos hablar de cuál es el sistema en la República Argentina, puntualizar que no existe una medida alternativa, que no hay medidas alternativas a la pena, y que la discrecionalidad que tiene la 22.200, la ley 22.278 a veces se convierte en una arbitrariedad que va en contra de los postulados de la Convención sobre los Derechos del Niño, que realmente yo como profesora adjunta de la facultad no entiendo cómo determinados principios que tienen que ver con la jerarquía de las leyes en este caso no se cumplen. Desde los primeros pasos en las materias, bueno, en cuanto al estudio de jerarquía de las leyes, nosotros podemos ver que una ley puede ser superior a otra porque sea posterior en el tiempo, porque sea más buena o mejor que otra, o porque sea jerárquicamente superior. En la República Argentina, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene todas las características como para
que sus postulados eh, sean los imperantes, por estas tres razones. En primer lugar, porque es posterior en el tiempo, ya sea cuando fue reconocida por el Estado Nacional en el año 1989, era posterior ya a la ley 22.278. Después, cuando se incorporó a la ley, al artículo 75, inciso 22, es jerárquicamente superior y por lo tanto sus postulados deberían ser eh, preponderantes. Pero lo más importante, y esto me parece que con esto quiero terminar esta exposición, es que sus postulados son más beneficiosos que la ley 2278. ¿Por qué? Porque reconoce garantías. El artículo 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a tener un intérprete, a tener un defensor, a estar frente al juez que esté investigando una conducta delictiva y estar acompañado de una persona de su confianza, el principio de legalidad, el principio de mínima intervención, la doble representación, el idioma, la diversidad, todas esas cosas que no están incorporadas a la ley 22.278. Entonces, bueno, ese es el estado actual de la legislación argentina. Me despido, desde ya muchísimas gracias y bueno, espero verlos pronto. Después los invito, si quisieran, hay una página académica mía como para que podamos interactuar. Yo pongo información que tiene que ver con la materia y la situación legal en la República Argentina vinculada a la niñez y a la adolescencia y seguramente va a aparecer mi contacto al que también pueden recurrir si alguna de estas cuestiones que charlamos en este espacio no quedaron claras o las quieren profundizar. Muchísimas gracias y hasta luego.